plan original de Dios, a causa del pecado, ¿sí?, y de la desobediencia, el hombre se sale de ese plan que Dios tenía para él. Y después, ya cuando terminamos ese bloque, vimos cómo entró la maldición. Por favor, me cierran la puerta y me cierran la ventana. Antes de comenzar, porque luego hay mucho ruido. ¿Sí? Ok. Entonces estuvimos hablando de cómo entró el pecado, ¿sí?, aquí al mundo, y también estuvimos hablando cómo por medio del pecado entró la muerte, y la muerte fue traspasada a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Vimos que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos separados de Dios, y el hombre dejó de vivir de acuerdo al plan que Dios tenía para él. Sin embargo, el domingo pasado comenzamos con la introducción de este tema, que es el plan redentor, que es por medio de Jesucristo, ¿sí? Pero solamente vimos la introducción. Nos vamos a llevar bastante tiempo en hablar lo que Jesús hizo por nosotros y cómo es que Jesús nos rescató. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar hablando en este bloque de la escuela dominical? Vamos a estar hablando acerca de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Maestro, nuestro bien, nuestro todo, nuestra vida. Jesús, amén. Es lo que vamos a estar hablando. Y el domingo pasado hablamos de lo que es la palabra, lo que significa la palabra redimir, redención, ¿sí? ¿Quién es el Redentor? ¿Quién es el Redentor de tu vida? Jesucristo. Jesucristo. ¿Qué es redimir? Comprar, pagar, rescatar. ¿Sí? Entonces Jesús te rescató. ¿De quién? Del pecado, de la muerte. Del pecado, de la muerte, del diablo, de Satanás, ¿cierto? Porque dice la Escritura que nosotros estamos en el reino, éramos esclavos en el reino de quién? De las tinieblas. Tú y yo éramos esclavos en el reino de las tinieblas, el cual es dirigido por Satanás y todos sus demonios, ¿sí? Entonces Jesús nos rescató de ese reino de tinieblas, del poder y del dominio de Satanás y de sus demonios, para trasladarnos hasta su reino, hasta el reino de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo nos rescató? ¿Cuál fue el pago que Jesús tuvo que dar por tu vida? Su vida, su sangre, ¿verdad? Ese fue el pago y el precio de tu rescate. De manera que ahora tú vales la sangre de Jesucristo, porque ese fue el precio que Él pagó por ti. ¿Sí? Entonces, ahora que comprendemos eso, digamos que es por eso que nosotros adoramos a Jesús. Es por eso que a Él hemos nombrado el Señor de nuestra vida y el Salvador de nuestra vida, ¿ven? Por lo que Jesús ha hecho con nosotros y por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, te voy a invitar a que abras primeramente Hechos capítulo 4, versículo 2. Antes de leer el 12, céntrate en el versículo 11, un versículo anterior. Dice, este Jesús, ¿de quién está hablando? ¿De quién vamos a hablar? De Jesús. ¿Sí? Ahora sí, versículo 14 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. ¿De quién está hablando aquí este pasaje? Jesús. De Jesús. Y dice que en ningún otro hay salvación. La salvación solamente está en Jesucristo. Amén. No está en un santo, ni está en una virgen, ni está en otro Dios creado por los hombres o levantado por los hombres, sino solamente en Jesucristo. Amén. No hay otro nombre dado bajo el cielo, es decir, aquí en la tierra, ¿sí? No hay otro que nos pueda salvar, sino solamente en el nombre de Jesús. Tú y yo podemos ser salvos. ¿Sí?
Jesús salva. Ahora, ¿por qué Jesús? Bueno, ahora vete a Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, está hablando Juan el Bautista, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Fíjate cómo se refirió Juan el Bautista de Jesucristo. Se refirió a él como el Cordero de Dios, es decir, como el sacrificio que iba a quitar el pecado que había en ti. Gloria a Dios. Amén. Porque los que ya han escuchado, los que ya tienen tiempo, bueno, al menos los que están aquí, ¿sí?, saben que antes de que Jesús viniera a este mundo, se hacían sacrificios para que los pecados de los hombres fueran cubiertos. Y estos sacrificios se hacían año con año y los presentaba el sumo sacerdote. ¿Sí? Pero el pecado no era quitado del mundo, sino solamente era cubierto. Y se ofrecían corderos como sacrificio. ¿De acuerdo? Por eso Juan el Bautista se refiere a Jesús como el Cordero, porque ahora Él iba a hacer el sacrificio que se iba a ofrecer para que el pecado del mundo no solamente fuera cubierto, como lo hacían los animales, sino que fuera quitado. ¿Sí? Porque nadie más nos podía salvar, ningún animal podía salvarnos, ni podía redimirnos, no podía rescatarnos. Por eso Juan el Bautista se refirió hacia Jesús como el Cordero que iba a ser sacrificado, y con esa sangre que iba a ser derramada por ese Cordero, es decir, Jesús, tú y yo íbamos a ser salvos, porque íbamos a ser limpiados del pecado. ¿Sí? Entonces Jesús salva. ¿Por qué solo Jesús salva? Porque fue el único que pagó, porque es el único que podía hacerlo, porque él estaba libre de pecado. Jesús es quien quita el pecado del hombre. A ver, ¿qué nos había separado de Dios? El pecado. ¿Sí? El pecado nos había separado de Dios, nos había puesto en enemistad con Dios. Por el pecado fuimos llevados a la muerte. ¿Sí? Por el pecado nos salimos del plan original que Dios tenía para nosotros. Por el pecado caímos en esclavitud y fuimos dominados por Satanás y por sus demonios. Y por el pecado íbamos al infierno. Merecíamos el infierno, que es la separación eterna de Dios. ¿Sí? Por el pecado conocimos la enfermedad, por el pecado conocimos la tristeza, por el pecado conocimos el miedo, por el pecado conocimos la pobreza. Entonces toda la causa, todo lo que pasó después de que el hombre pecó, ¿sí?, todo lo que aconteció, el hombre dejó de vivir el plan original de Dios y comenzó a vivir conforme al plan que Satanás siempre ha tenido para el hombre. ¿Sí? Destrucción, muerte. Ese es el plan de Dios para el hombre. De Satanás, para el hombre. ¿Sí? Entonces, por todo se originó a causa de que el hombre desobedeció y a causa de que el hombre pecó. Entonces, ¿qué es lo que tenía que quitar Jesús del mundo? El pecado. ¿A quién tenía que destruir primeramente Jesucristo? Al pecado. ¿Sí? Por eso es que en este bloque vamos a ver cómo es que Jesús nunca pecó. Él fue tentado en todo, pero Jesucristo nunca cayó en la tentación. Jesucristo nunca cometió pecado. Siempre se mantuvo fiel a Dios. Siempre hasta la muerte estuvo delante de Dios en obediencia y en rectitud, con un corazón puro y dispuesto a servirle en todo momento. Jesucristo consagró y dedicó su vida en adoración y santidad al Dios vivo, cuando estuvo aquí en este mundo, siendo un hombre como tú y como yo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue que Jesús destruyó al pecado? No pecando.
¿Sí? ¿Cómo fue que Jesús destruyó la muerte yendo a la muerte sin pecado? Porque acuérdate que el pecado, que la muerte era solamente para los pecadores. La muerte era una consecuencia de haber pecado. Pero como Jesús nunca pecó, al ir a la muerte no lo pudo retener, porque la muerte solamente retiene al pecador, al injusto, al impío, al desobediente. ¿Me explico? Y Jesús llevó tus pecados y llevó mis pecados en sus hombros, pero él jamás pecó y nunca en su vida cayó en ningún tipo de tentación. ¿Sí? De manera que fue a la muerte por ti y por mí y fue separado de Dios. Y lo podemos ver en los evangelios cuando él estuvo en la cruz, que dice: ¿por qué me has desamparado, Padre? ¿Sí? Él fue separado de Dios, lo que tú y yo debíamos de sufrir. ¿Me explico? Entonces él va a la muerte sin haber pecado, pero cargando tu pecado. Entonces destruye el pecado porque nunca pecó, y destruye la muerte porque la muerte no lo puede retener por cuanto él nunca pecó, no era pecador, y se levanta de entre los muertos. Por eso es que Jesús nuestro Señor tuvo el poder para levantarse de entre los muertos, y por medio de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Por medio de su muerte y de su resurrección destruyó el imperio de Satanás. ¿Sí? Entonces fíjate lo que Juan Bautista está diciendo. Él es el que quita el pecado del mundo, es decir, por eso Jesús, Él es el Salvador. Solamente en Él está la salvación, porque no hay nadie más que pueda quitar el pecado del hombre. Y si el pecado es la raíz de todo el mal que al hombre le ha venido, entonces solamente necesitamos a Jesús. Amén. Amén. Solamente Jesús es el Salvador de nuestra vida y el Salvador de nuestra alma. Porque ha sido el único hombre en toda la faz de la tierra que no ha pecado y que ha cumplido con todos los mandamientos de Dios al pie de la letra. ¿Sí? Entonces es algo que tú tienes que comprender. En el plan redentor está Jesús y tú. ¿Sí? Quien pagó por el rescate y quien debía ser rescatado. Entonces tú necesitabas a alguien que te rescatara. ¿Sí? Y ese fue Jesucristo. Amén. Y aunque Él murió por toda la humanidad, la salvación es un regalo para todo el mundo. Porque Jesús murió por todo el mundo. No todos le reciben como el Salvador de sus vidas. ¿Sí? Porque hoy en día podemos ver que hay tantos dioses, hay tantos ídolos, hay tantas sectas, hay tantas religiones, hay tantos santos, tantas creencias, tantas doctrinas. ¿Sí? Pero ahora sabemos que solamente Jesús es el único que puede salvarnos. Porque Él fue el sacrificio perfecto. Y a partir del momento que Jesucristo murió, ya nunca más se tiene que volver a ofrecer ningún tipo de sacrificio. Porque Él con una sola ofrenda lo hizo todo. Bastó con que Jesucristo muriera una sola vez para que tú y yo recibiéramos salvación. ¿Sí, iglesia? Amén. Por eso es que nosotros adoramos y ahora rendimos nuestra vida a Jesucristo, porque sabemos que necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, porque sin Él estaríamos perdidos. ¿Me explico? Estaríamos muertos. Porque tú y yo, dice la Escritura, que estábamos muertos, habíamos muerto, nuestro espíritu había fallecido y ya no había comunicación con Dios porque el pecado era la barrera, el pecado nos estorbaba y Dios no podía escuchar nuestras oraciones ni nuestro clamor. Dios nos dio la espalda y nos volteó el rostro porque primero lo hicimos nosotros.
al haberlo traicionado, obedeciendo la voz del diablo, su peor enemigo. Tú y yo primero traicionamos a Dios. El pecado se interpuso entre Dios y nosotros, y nos puso en enemistad, y nos hizo perder. Nosotros perdimos todo lo que Dios nos había dado, todo se perdió. Y Jesús vino a rescatarnos. Jesús vino a salvarnos, pero para eso Él tenía que pagar el precio justo por ti. Y ese precio justo fue su sangre. Una vida por todas las vidas. La vida del Hijo de Dios. Y tú vas a irte dando cuenta quién es Jesús en tu vida. Porque Él es el centro de nuestra vida y de nuestra existencia. Él debe ser todo para ti. Y si tú comprendes lo que Jesús ha hecho por ti, créeme que nunca le vas a abandonar. Y créeme que nunca le vas a dejar. Porque sabes que sin Jesús no eres nada. Sin Jesús no eres nadie. Sin Jesús estás perdido. Sin Jesús vas al infierno. Sin Jesús vas a vivir conforme a lo que Satanás quiere para ti y no conforme a lo que Dios quiere para ti. Y aunque a veces parece que Satanás ofrece lo mejor, es mentira, porque él se sabe disfrazar como un ángel de luz. Y él ha engañado al mundo con deleites y con pasiones que lo satisfacen por un momento, pero su fin es perdición y muerte. Sin embargo, Jesús es el dador de la vida y es el único que puede salvarnos. Hay mucha gente que dice, es que yo no quiero, hay gente que me ha hecho, que invitan a gente a la iglesia y dicen que yo no quiero ir a la iglesia porque mi vida no está bien, no me siento bien, déjame arreglar primero mi vida, deja ordenar primero mi vida porque yo soy muy pecador. Hay gente que está en esa situación. Pues esa gente está engañada, porque quien destruyó el pecado fue Jesús, y lo que esa persona necesita es a Jesucristo para poder vencer al pecado. Tú como hombre, sin Jesús, no puedes vencer al pecado tú sola. Si Dios supiera que el hombre podía derrotar al pecado, entonces Jesús no hubiese muerto. Pero el hombre no pudo con el pecado, porque todos pecaron. Todos caímos en la tentación del diablo y todos pecamos contra Dios. Aún en estos tiempos hay gente que se atreve a decir que no ha pecado. Fíjate nada más, yo me he encontrado con gente que dice, pues yo no he pecado. Y dice la Escritura que aquel que diga que no tiene pecado en él, está diciendo a Dios que Dios es un mentiroso. Porque Dios ya dijo que todos, absolutamente todos, pecamos. Sí. Hay gente que dice, bueno, es que yo me he tratado de portar lo mejor posible, yo soy una buena persona. Sí he pecado, pero cosas pequeñas y cosas leves. Bueno, pues la Escritura dice que cualquier tipo de pecado te lleva a la muerte. ¿Sí me explico? Porque el hombre le ha puesto grados, le ha puesto colores, le ha puesto tamaños. Pero Dios dice que un mentiroso, un desobediente, un homicida, un idólatra, un avaricioso y un adivino es el mismo pecado. Y por ese pecado va a ir al infierno. Entonces no importa el pecado que haya cometido la persona o que trató de ser una buena persona, todos necesitamos a Jesús. No importan los títulos, no importa la posición social, no importa el nivel económico en el que tú te encuentres, no importa tu profesión, no importa tu trabajo, ni en dónde estás ubicado, ni dónde vives, ni dónde naciste. A Dios no le importa nada, ni tus principios, ni tus valores, ni tus costumbres, nada. A Dios lo único que le va a importar es si en tu vida recibiste a su Hijo como tu Salvador. Porque lo que Dios ve en ti y en mí y por lo cual nos acepta es la sangre de su Hijo. A lo mejor tú no lo ves. Tú no ves la sangre de Jesús en ti, pero la sangre de Jesús está en ti. Y por esa sangre es que tú y yo podemos acercarnos a Dios Padre. Por esa sangre es que tú y yo hemos sido justificados. Y por esa sangre es que tú y yo tenemos acceso al cielo.
y que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Es por la sangre de Jesús. Por eso Hechos dice que no hay otro nombre aquí en la tierra en el que tú y yo podamos clamar para ser salvos, porque nadie más está a salvación sino solamente en Jesucristo. Ni siquiera, como dicen coloquialmente aquí en México, ni siquiera en la madrecita de Dios, que le llaman a la virgencita, ¿sí? Porque la virgencita también fue creada por Dios, resulta, y por el mismo Jesucristo, porque él fue desde el principio. Ni siquiera ella te puede salvar. Que sufrió, claro que sufrió. Que le dolió la muerte de Jesús, claro que le dolió. Pero ella también reconoció a Jesús como su Salvador. ¿Sí? Entonces, nadie más te puede salvar, solamente Jesucristo. Y el primer paso para que tú entres en este plan redentor es reconocer que solamente Jesús salva y que Él es el único que puede quitar el pecado de tu vida. Para eso tendrías que aceptar que has pecado delante de Dios. Tienes que aceptar que estás muerto por causa del pecado. Tienes que aceptar que vas rumbo al infierno por causa del pecado y que Dios no te escucha. Tienes que reconocer que si clamas a Jesús, Él viene inmediatamente y con su sangre te limpia ese pecado. Te abre el camino al Padre, te lleva hacia Él y te declara inocente delante de Dios. No por tus obras, sino por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y es ahí donde comienza la vida del cristiano, con una declaración que todos hemos hecho, ¿sí? Reconociendo a Jesucristo como nuestro único y como nuestro suficiente Salvador. Todos se acuerdan cuando hicieron esa declaración de fe. Sí, Señor, perdóname, sé que he pecado, Señor. Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que tú viniste a este mundo, Señor, y que diste tu vida por mí, que derramaste tu sangre por mí, Señor. Reconozco que tú eres el único Salvador, que tú eres el Dios verdadero, y te pido que hoy quites el pecado que hay en mí, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro del Espíritu, en el libro de la vida, y trae a tu Espíritu Santo para que more en mí, Señor. Yo creo en ti, yo te confieso como mi Señor. ¿Recuerdan cuando decían esa confesión? Cada uno la hizo de forma diferente, pero todos confesamos lo mismo. Y ahí, iglesia, es donde viene el nacimiento. ¿Sí? Ahí cuando tu espíritu despierta, desde el momento que tú escuchas el mensaje, el Señor te despierta, el Señor te levanta. Y ahí es cuando tu espíritu resucita y tú sometes tu vida a los pies de Jesucristo, porque le estás nombrando Salvador, pero también le estás nombrando el Señor. Y si hay Señor, hay siervo. De manera que si Jesús es el Señor, tú eres su siervo. ¿Por qué? Porque estás para servirle a Él. Con tu pensamiento, con tu hablar y con tu andar, es decir, con tu manera de vivir, tú vas a servir al Señor Jesucristo, tu Señor. Amén. Y ahí es donde empezamos todos. Ahí es donde realmente comienza la vida de un verdadero cristiano, declarando que Jesús es su Señor y sometiendo su voluntad a Él. Ahora es aquí es donde vamos a hablar tanto de Jesús como de nosotros, porque es necesario que tú aprendas y que conozcas lo que tú hiciste cuando realizas esa declaración con tus labios. ¿Sí? ¿Qué hiciste tú? Si le estás reconociendo como Señor, ya vimos que tú te pusiste en calidad de siervo para sujetarte a Jesús en todo lo que Él manda. Y hay mucha gente que no comprende lo que hizo cuando recibió a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque si tú realmente nombraste a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, a partir de este momento tú solamente vas a obedecer a Jesucristo sin réplica en todo lo que Él te mande. Ya hay mucha gente
que hacen la declaración de fe, incluso pasan en las iglesias al frente a recibir a Cristo como su Salvador, pero cuando sale de la iglesia, ¿sí?, se le olvida lo que confesó con sus labios y decide entregar su cuerpo, su mente y su vida al pecado. Entonces hay una incongruencia e incoherencia entre lo que habló, entre lo que declaró y lo que está viviendo. Y el verdadero cristiano, la verdadera persona que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo, es aquella que después de nombrarlo como el Señor y Salvador de su vida, le sigue y le obedece. ¿Sí? Entonces, Jesús es el único redentor, es el único salvador, es quien quita el pecado del mundo, sí, pero no basta solamente con una declaración, tiene que haber obediencia después de esa declaración. Ahora, hay gente que en su lecho de muerte confiesa a Jesús como su Salvador, y Dios, que escudriña el corazón y conoce las intenciones del ser humano, sabe cuando una persona realmente le ha entregado y le ha rendido su vida. Pero hay gente que inmediatamente que le recibe, muere. Ejemplo claro en la Biblia tenemos aquel malhechor que estaba al lado de la cruz de Jesucristo, que le reconoció y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús vio su corazón. Jesús tiene la capacidad de saber lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo y qué es lo que realmente tú estás haciendo. Incluso podemos ver pasajes donde Jesús les decía: este pueblo de labios me honra, o sea, de dientes para afuera, pero su corazón está lejos de mí, porque Él conoce el corazón. Y hay gente que declara ante los hombres, pero Dios sabe que no es sincero, que no hay rectitud en su corazón. ¿Me explico? Entonces, hay gente que muriendo inmediatamente después de recibir a Jesucristo y hacer esa declaración de fe, ya no hay tiempo de andar en obediencia porque murió. Pero tú y yo sí tenemos tiempo. Después de que hemos recibido a Cristo, hemos tenido vida. Entonces tú y yo tenemos que andar conforme a la vida de Jesucristo. Por eso Él es nuestro maestro, aparte de nuestro Señor, que estamos para obedecerle, nuestro maestro, porque debemos imitar en todo su conducta, su pensamiento, su forma de hablar y su forma de vivir. Debemos adoptar el modo de vida de Jesús, por eso somos cristianos. Porque adoptamos el estilo de vida de Cristo, que en todo fue obediente al Padre, y seguimos sus pisadas andando como Él anduvo, entregando nuestra vida en adoración y en santidad a Dios. Amén. ¿Me explico? Por eso el Escrito dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Porque quizás estén miles, hay iglesias que tienen miles de personas, pero solamente Dios sabe los que se van a salvar. Porque hay gente que solamente viene a escuchar para motivarse porque le agrada cómo predica la persona y se siente motivada, sale como despierta con la palabra, ¿sí? Hay gente que va a las iglesias porque va como de visita a un club social. Hay gente que solamente viene a calentar la banca. Hay gente que solamente viene a ver a quién liga. Hay gente que solamente viene a hacer negocios, ¿sí? Jesús sabe realmente quién es cristiano adentro y afuera. Porque hay muchos que adentro vienen y se ponen la areola y las alitas, y saliendo se ponen la cola y los cuernos, ¿verdad? Y Jesús sabe realmente quién ha adoptado su estilo de vida y quién realmente le está siguiendo. Y esos son los verdaderos redimidos. Los que han amado a Jesús, los que le han confesado como su Señor, pero que son congruentes con su manera de vivir después de que le sirven. Ese es el verdadero cristiano, porque sigue a Cristo, porque imita a Cristo, porque ama como Cristo. No se nos olvide que Jesús, cuando vino a la tierra, era hombre, era el Hijo de Dios. Pero aquí fue hombre, fue un ser humano más,
que tuvo hambre, que se cansó, ¿sí? Era un ser humano y con su vida agradó a Dios y siguió todos sus mandamientos, porque él le demostró al Padre, le demostró a Dios que lo amaba mediante su obediencia. Entonces la forma de tú demostrarle a Dios que realmente le amas y te has entregado a Él es con tu obediencia. Y a fin de cuentas, esos, los obedientes, son los que se van a salvar. A ver, ahora vamos a Juan, capítulo 14, un versículo muy conocido en la iglesia cristiana, versículo 6. Juan 14, 6. Amén. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. ¿El camino a dónde? Al Padre. Al Padre. El camino a Dios, ¿sí? Es Jesucristo. Él es la verdad. Solamente en Él está la verdad. De manera que todo lo que Jesús habla es Verdad. verdad, es cierto, y tú y yo lo debemos de acatar. ¿Estamos de acuerdo? Y Él es la vida. Solamente en Él está la vida. Entonces, aquel que esté muerto, solamente en Cristo puede resucitar, porque solamente en Él está la vida. ¿Estamos de acuerdo? El pecado es el camino al infierno y Jesús es el camino al cielo, al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tú y yo, después de confesar a Jesús como nuestro Señor, no podemos seguir andando en pecado porque sería incongruente. Porque Jesús es un camino y el pecado es otro. De manera que si tú andas en pecado, estás en el camino equivocado que te lleva a la perdición, es decir, al infierno, a la separación total de Dios. Son caminos diversos, van a diferente lugar. Entonces, aquel que ha creído en Jesucristo permanece en Cristo, es decir, en el camino, permanece en la verdad, en el camino que lleva a la vida. ¿Sí? ¿Y cómo se permanece en ese camino? Andando en obediencia. Es lo que tú tienes que conocer, iglesia. Jesús el único que salva, Jesús quien quita el pecado de tu vida, Jesús el camino que te lleva al Padre, Jesús la vida, Jesús la verdad. Ese es Jesucristo. Ahora vamos a Hebreos, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, fue hecho como nosotros, pero sin pecado. ¿Sí? Entonces, Jesús quita el pecado porque Él destruyó, venció ¿a quién? Al pecado. En todo fue tentado, pero jamás pecó. Y este Jesús, el Hijo de Dios, que venció y destruyó al pecado, es nuestro sumo sacerdote delante del Padre. Ok, ahora. Aquí es donde nos vamos a llevar un tiempo en decir que es el sumo sacerdote. En los tiempos antiguos, el sumo sacerdote era quien presentaba los sacrificios delante de la presencia de Dios. Había un lugar, ¿sí?,
un lugar hecho por los hombres, que constaba de 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que era donde ministraban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Estaba el altar de los sacrificios en el atrio, que era el lugar donde ofrecían, precisamente donde mataban el animalito, ¿sí? Y de ahí en delante el sumo sacerdote era quien presentaba la sangre de ese animal para que los pecados del pueblo fueran cubiertos, y lo hacía una vez por año, ¿sí? Eso hacía el sumo sacerdote, era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde habitaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no podía tener contacto con Dios. ¿Me explico por qué? A causa del pecado, ¿sí? Entonces, de manera que la presencia de Dios estaba dentro de un arca, ¿sí? Y esa arca estaba en el lugar santísimo, a la que solamente el sumo sacerdote podía entrar, ¿sí? Para ofrecer la sangre del animal, la sangre de los animales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, antes del sumo sacerdote entrar para pedir que fuesen cubiertos los pecados del pueblo, primero tenían que pedir perdón por sus pecados. Porque resulta que si entraba y no había pedido perdón por sus pecados él mismo para poder pedir perdón por los pecados del pueblo, moría al entrar al lugar santísimo fulminado. Era fulminado por la presencia de Dios. Moría. Entonces, fíjate lo que hacía el sumo sacerdote. Primero pedía perdón por sus pecados y luego entraba a la presencia de Dios para pedir por los pecados del pueblo. Pero los pecados nunca eran quitados, solamente cubiertos. Entonces, por eso dice que Jesús es el sumo sacerdote. Un sumo sacerdote, y fuera de él ya no hay nadie más. ¿Me explico? Pedro no es el sumo sacerdote. Pedro, del que tanto habla en la Iglesia Católica, no es nuestro hermano y es un santo igual que nosotros, sí, pero no es el sumo sacerdote. Sí. El sumo sacerdote es Jesucristo, por eso dice, tenemos un sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos. ¿Por qué? Porque Él entró hasta la presencia de Dios para ofrecer su propia sangre. La diferencia es que Él no tuvo que pedir perdón de nada porque Él nunca pecó. Él solamente pidió e intercedió por ti y por mí. ¿Me explico? Y como Jesús resucitó y resucitó para siempre, después de Jesús ya no hay otro sumo sacerdote, y Él es el que se va a quedar para siempre por los siglos de los siglos como sumo sacerdote. ¿Sí? Fuera de ya, Él es nuestro sumo sacerdote. Él nunca pecó, fue tentado, por eso se compadece de nosotros, porque como Él fue ser humano, sabe que el diablo tienta y que tenemos debilidades, y se compadece. ¿Me explico? Entonces Jesús entró ¿hasta dónde? Hasta el lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios, y ahí ofreció su sangre, porque Él era el cordero que fue sacrificado, el cordero que fue inmolado, y esa sangre era la que te iba a santificar, te iba a redimir delante de Dios Padre. Entonces Jesús entró a interceder por ti, Padre. Dijo, Señor Padre, aquí está mi sangre, que no basta para cubrir el pecado de papi, sino que lo quita por completo. Gloria. De manera que aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón y andamos en obediencia delante de Él, ya no hay pecado en nosotros. Entiéndelo. Ya no hay pecado. No fue cualquier ofrenda la que se presentó para salvarte. El pago que se realizó por tu vida fue la misma sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo, para salvarte. No es por tus obras, no es por tu carita bella, no es por tu título, ni por tu trabajo, ni por tu dinero. Es por la sangre de Jesús. Amén. Tú y yo con nada podíamos pagar el precio de nuestra vida. La salvación era inalcanzable porque ya la habíamos cajeteado, ya habíamos pecado. Desde el momento que pecamos,
antecedentes en su familia de cáncer, de diabetes. ¿Por qué? Porque dicen que trae los genes, ¿no? Ok, pues bíblicamente en tus genes también traías el pecado. Sí. También traías el pecado y también traías las maldiciones. Traías una herencia genética del pecado, de una vida carnal ajena a Dios. ¿Sí? O sea, ya habíamos sido predestinados para pecar, porque nuestros padres pecaron, nuestros abuelos pecaron, nuestros tatarabuelos pecaron, nuestros bisabuelos todos pecaron. ¿Me explico? Entonces tú y yo nacimos en pecado y pecamos. Y por eso estábamos ajenos a Jesús, estábamos ajenos a Dios, éramos ajenos al cielo. Éramos ciudadanos del infierno. Eso éramos. Esclavos del pecado. La muerte nos dominaba y tenía control de nosotros y autoridad en nuestra vida. Pero cuando Jesús llegó nos limpió primeramente de aquello que había sido la causa de todos los males, el pecado. Nos tenía que limpiar del pecado, Jesús, porque mientras hay pecado en el hombre, Dios no soporta el pecado. De hecho, por ahí hay una frase muy famosa en la iglesia cristiana que dice: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sí? El pecado es un enemigo de Dios. Dios aborrece el pecado. Y mientras hubiese pecado en nosotros no podíamos ser amigos de Dios. Por eso, lo que Jesús tenía que hacer primero era limpiarnos de todo pecado, de toda iniquidad, de toda concupiscencia, de toda maldad que había en nosotros. Tenía que limpiarnos. Y solamente su sangre la que nos limpia. Y al instante que tú clamas a Jesús y dices: Señor Jesús, perdóname, porque Él es el único que te puede autorizar el perdón. Perdóname, pero el Papa no te lo puede autorizar, ni en el Vaticano te lo pueden autorizar, ni el sacerdote, ni el obispo, ni qué, ni el monseñor o el ruiseñor, no, el ruiseñor no, el monseñor. Nadie te puede quitar el pecado, nadie te puede otorgar el perdón, ¿sí? Es solamente Jesucristo, porque Él fue el que pagó. Él tuvo ese regalo para ti mediante su sangre. Él es el único que te puede dar la vida eterna. Solamente Jesucristo. Amén, iglesia. Este es nuestro Jesús. Este es nuestro Jesús. Ahora, después de explicarte eso, dice, versículo 16: acerquémonos pues, después de que te dice que tienes un sumo sacerdote, que es Jesucristo, que nunca pecó, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A ver, primero, ahí en Hebreos se te está hablando que tienes un sumo sacerdote. Ya sabes lo que ese sumo sacerdote hizo. Como no pecó, no tuvo que ofrecer nada por sus pecados, porque él no pecó. Pero ofreció su sangre por mis pecados, ¿sí? Dice: ahora que conoces que Jesús es el Hijo de Dios y que es el sumo sacerdote, acércate confiadamente, sin condenación, sin culpabilidad, sin juicio, sin remordimiento. Porque hay mucha gente que se acerca a Dios con remordimiento, juzgándose, condenándose, sintiéndose mal, una basura, un gusano, un mediocre, una nada, una basura. Y hay gente que lamentablemente hay lugares donde se te enseña que tú eres una basura delante de los ojos de Dios, donde se te enseña que todavía hay que darte golpes de pecho, que tú no eres nada, que tú no eres nadie, que tú no vales, que eres un gusano y a ver si Dios te escucha y te perdona. No, aquí yo no enseño eso. Esto es pura maldición y basura. Eso realmente es basura. ¿Por qué? Porque aquí dice que si Jesús es tu sumo sacerdote, tú te puedes acercar al trono de la gracia confiadamente.
seguro, porque es la sangre de Jesucristo la que te permite el acceso hasta el trono de la gracia para que tú puedas alcanzar misericordia. ¿Me explico? ¿Por qué misericordia? Porque Dios te está dando algo que no mereces. No merecíamos eso. No merecíamos ni siquiera el perdón. Habíamos sido infieles a Dios. Le habíamos traicionado. Pero ahora me lo merezco. Yo soy digna. Fíjate lo que estoy diciendo. Yo soy digna de Dios. Soy digna. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó por mis pecados. Porque yo no lo hice en mis propias fuerzas. Porque no hay obra más grande que la obra de la cruz. No hay obra más grande que yo pueda hacer que la obra de la cruz. Y aunque muchos andan de chillones ofreciendo sacrificios y padeciendo ante los ojos de los hombres, no hay sacrificio que valga delante de Dios Padre. Porque después del sacrificio de Jesús, no hay nada más. No hay nada que tú puedas ofrecer ante Dios más que como agradecimiento, porque para salvación no hay nada. Ya fue ofrecido, lo siento, ya fue ofrecido Jesucristo para salvarte. Entonces tú puedes acercarte para alcanzar misericordia, para alcanzar gracia delante de los ojos de Dios. Tú puedes hablar con Dios ahora. Tú ahora tienes acceso al Padre. Date cuenta de lo que te estoy diciendo. El camino ya se abrió, el obstáculo era el pecado, pero el pecado ya fue quitado. Y el pecado en ninguna manera es mayor que Jesús. Cuando tú te sientes sucio, cuando te sientes una basura, cuando te sientes condenado, indigno, de fallar, fíjate bien, que esa tristeza que se produce en ti te lleve al arrepentimiento, pero nunca a la condenación. Que siempre, sí, cuando le falles a Dios, siéntete triste y con justa razón, porque heriste el corazón de Dios, pero que esa tristeza te lleve al arrepentimiento, que te lleve al trono de la gracia, pero nunca la condenación, para los que estamos en Cristo no hay condenación ya. Porque aquel que se deja condenar y acusar por su conciencia y que haya remordimiento en la persona, está reconociendo o está diciendo que la sangre de Jesucristo no fue suficiente como para quitar ese pecado de tu vida, y estás engrandeciendo el pecado y estás menospreciando la sangre del Cordero de Dios que fue derramada por ti. Es muy grave tener ese pensamiento. Es muy grave que haya lugares, hay iglesias donde todavía se predica, y que Dios les traiga la revelación de la palabra. Se lo pedimos, porque yo nací en un lugar así, donde creía que Dios era malo, donde me condenaba, donde me sentía una basura delante de Dios. Si le fallaba, quién sabe si me pudiera perdonar, y hacía todo para que Dios me perdonara, para tenerlo contento. Pero cuando conocí lo que es la gracia y la misericordia, me di cuenta que Dios, no puedo hacer nada para tenerlo contento, no puedo hacer nada para ganarme el favor de Dios. Por eso es misericordia, porque me lo da sin merecerlo. Y me di cuenta que es por gracia, que no es por mis obras, que no es por mí, que era por Cristo. Y desde que esta revelación vino a mi vida, yo ya no me considero una basura delante de Dios, porque se pagó la sangre de Dios por mí. Yo valgo la sangre de Cristo, de manera que yo soy digna de Dios. La sangre de un hombre sin pecado, de un hombre obediente, de un hombre sagrado, bendito, del santo, está sobre mí, y por eso soy digna, porque ese precio me pusieron a mí. Eso es lo que yo valgo. Cuando tú te sientes mal, cuando te sientes sucio, clama la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo va a venir y te va a limpiar y te presenta digno delante de Dios. Por eso tenemos la confianza de acercarnos a Dios. Es por nuestro sumo sacerdote. Es solamente por Cristo Jesús que tú y yo somos salvos. Por eso Jesús decía siempre, si tú lees los evangelios, cuando venían los enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, mudos, les decía, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no les decían, eres sano?
sano. ¿Por qué le decían, sé sano? ¿Por qué le decían, tus pecados te son perdonados? Porque la raíz de todo el problema era el pecado. Y Jesús estaba enseñándole al pueblo que Él era el que tenía la autoridad de perdonar. Solamente Él. No se perdía ni un instante. En cada milagro Jesús se daba la oportunidad de enseñar. Y siempre enseñaba, yo soy el que puede quitar el pecado. Yo soy el que quita el pecado. Yo soy el que perdona. Por eso Él es el único Salvador. Amén. Así que, hermano, Él es nuestro sumo sacerdote, que ofreció su sangre no por sus pecados, sino por los tuyos y por los míos, que entró hasta la presencia de Dios. Y cuando tú clamaste a Él por primera vez, con su propia sangre escribió tu nombre en el libro de la vida. Te abrió el camino, quitó el pecado que te separaba de Dios y te abrió el camino. Y ahora Él te comparte de su justicia, porque Él sí fue un justo. Un justo. Un justo es aquel que nunca pecó. Y si te llama justo, ¿qué está diciendo? Que te estima como alguien que nunca pecó. Por eso hemos vuelto al plan original de Dios para el hombre. Porque Dios, por medio de la sangre de Jesús, nos ve a ti y a mí como si nunca hubiésemos pecado. Amén. Gloria a Dios. Así nos ve Dios. ¿Y sabes qué, iglesia? Es tiempo que tú aprendas a verte de la misma manera. Aprende a verte de la misma manera. Aprende a estimarte de la misma manera como Dios te estima. Conoce tu valor. Por eso, con el perdón de los pecados vino todo: la salud, la alegría, la sanidad, la paz, el gozo, el reposo, la vida. Todo vino porque la sangre de Jesús pagó por todo. Porque si el problema, si lo que acarrió muerte, si lo que acarrió enfermedad, si lo que acarrió discapacidades, si lo que acarrió pobreza, si lo que acarrió el miedo, si lo que acarrió el temor, si lo que nos llevó al infierno fue el pecado, de que Jesús dijo, voy a quitar el pecado y sacar todo lo demás. ¿Sí crees? Se acaba todo lo demás, porque el chiste de todo era el pecado. Era el chile de todos los moles, el pecado. ¿Me explico? Pues destruyó el pecado, pues destruyó la muerte, la enfermedad, la tristeza, la pobreza, el miedo, todo lo destruyó. Amén. Por eso tú y yo ahora, a partir de que hemos sido perdonados por medio de su sangre, somos salvos de la ira, somos declarados inocentes delante de Dios por medio de su amado Hijo, somos sanos. Amén. Ya no hay temor ni miedo en nosotros. Amén. Ya no hay maldiciones generacionales. Amén. Ya no hay angustia, ni opresión, ni esclavitud, ni nada malo. Ya no lo hay. Amén. Porque Cristo vino a cortar con todo. Amén. ¿Quién te antecede? Perdona, pero a mí no es ni Beatriz y Ezequiel. A mí no me antecede Beatriz, Ezequiel y ya ni me acuerdo que no me anteceden ellos, ni me preceden, sino de arriba de mí está Dios Padre. Y todo lo que Dios me ha heredado es bueno. En Él no hay maldiciones, en Él solamente hay bendición. Él es mi Padre, ¿estamos de acuerdo? Porque nació mi espíritu y yo nací de Dios, yo soy hija de Dios. Y aquí al lado está Jesús, al lado de mí es mi hermano mayor. Hijos del mismo Padre. Y todo lo que Jesús heredó con su obediencia, también yo lo heredé a que heredé. Yo soy heredera de todas las promesas de Dios. Mi papá no tiene diabetes. ¿O sí? No tiene cáncer. No es demente, no es un demente. Él es rico. O sea que no tengo un padre pobre. Es el dueño de todo. Es el creador de todo. Entonces imagínate que me heredó.
Lo que corre por mi sangre es la sangre de Jesucristo. De manera que si voy con un médico y me pregunta, ¿tiene antecedentes de diabetes? Realmente no. Mi abuela murió de cáncer. Mi abuela, la otra murió de qué? De infartos y de no sé cuánto. Y mi abuelo de diabetes. Y si hay que seguirme, bueno. Y yo antes decía, no, hombre, si no me heredaron dinero, me heredaron enfermedades, que poca cosa, no la hagan, ¿no? Si yo que doctor, tú debes aprender a hablar, hijo, como es. ¿Tiene antecedentes de diabetes? No. ¿De cáncer? No. ¿De esto lo otro que yo? No. Y hasta se van a preguntar, ¿seguro? Mi padre es completamente sano. Amén. 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 Ahora. Amén. Ese es nuestro Dios. Entonces, Jesús es el único que puede salvar, porque solamente necesita el pecado y Él es el único camino al Padre. Amén. Él fue el sumo sacerdote que entró a la presencia de Dios ofreciendo su propia sangre para que tú y yo fuésemos redimidos. Y ahora hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de Jesús, nuestro hermano mayor. Amén. 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 Cierra tus ojos y vamos a orar. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu salvación. Gracias, Jesús, porque tú, Señor, ahora sí que como dicen en el mundo, sin deberla y sin temerla, Señor, veniste a pagar, Señor, por nuestras maldades y por todos nuestros pecados, Señor. Rescatándonos de la muerte, de la enfermedad, de la tristeza, de la opresión, del oprobio, de la pobreza, Señor. Rescatándonos de la miseria, Señor. Rescatándonos, Señor, de toda debilidad emocional, Padre. De la depresión, de la amargura, Señor, del cáncer en el corazón, Padre. Rescatándonos de todo lo malo, Señor, de la falta de perdón, Señor. Rescatándonos de todo, de las maldiciones, Señor. Gracias, Jesús, porque tú, nosotros, fuimos añadidos al plan suyo, Señor, por medio de tu sangre, Señor. Y ahora, Señor, por medio de tu muerte y por medio de tu resurrección, hemos sido salvos de la ira y no seremos condenados, no somos condenados, no iremos al infierno, Señor, porque ahora estamos en el camino que eres tú, en el camino de la santidad que lleva la vida, que lleva el Padre, Señor, y por medio de ti, Señor, hoy clamamos a tu sangre, que tu sangre venga, que tu sangre nos limpie. Para mí ya no hay condenación, Señor. Me acerco confiadamente hasta el trono de tu gracia, Señor, para alcanzar gracia, Señor, porque has dado gracia delante de tus ojos, porque he sido declarada justa, Señor, porque he sido justificada en la sangre de Jesucristo, Señor, y ahora soy salva, Señor, ahora soy santa, Señor, por medio de la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre, Señor, que nos rescató, Señor, que pagó, Señor. Gracias, Señor, porque la salvación era inalcanzable, Señor. Gracias, Señor, porque me amaste, porque me escogiste desde antes de la fundación del mundo para que fuese tu hija santa, pasada para ti sin mancha, Señor. Gracias, Señor. Bendigo tu nombre, te exalto, te